grabando, el tema a abordar en este espacio es hacia dónde va la Argentina, imaginando el 2023 y el futuro. Y para ello ya está con nosotros quien es la moderadora de este espacio. Se trata de Carolina Moroso. Carolina es licenciada en Comunicación y magíster en Periodismo. Actualmente se desempeña en Todo Noticias, donde es conductora de TN Internacional, Bella y Bestia, y por otra parte se desempeña también en la plataforma digital tn.com.ar. Caro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Estamos bien? Sí, ahí va. Muchísimas gracias por la invitación. Ante todo, aclaro que en el binomio yo soy la Bestia, solo por si alguien tenía alguna duda. Bueno, para mí es un placer conversar y sobre todo ser convocada otra vez para tener este tipo de diálogos con el corazón de la matriz productiva de la Argentina. Y hablar un poco, y conversaba aquí con una amiga que formó parte de una serie documental que hicimos, que se llamó Argentina Penélope, sobre este hábito de tejer y destejer nuestro futuro y sobre la necesidad de pensar en esa Argentina posible, en esos espacios de oportunidad y en esos sectores productivos que resisten incluso ante el factor Argentina, ante eso que hace todo un poco más difícil y un poco más impredecible. Bueno, vamos a arrancar, por supuesto, con grandes especialistas, también para pensar el panorama global. Está con nosotros el exministro Alfonso Prat-Gay, bienvenido Alfonso. Graciela Sichia, que por supuesto va a hablar de biotecnología, hablando de poner la mirada al futuro, es directora de la Cámara, así que un placer tenerte con nosotros. Y desde Portugal, desde otro rincón, y ya está conectado, va a empezar él con las exposiciones, porque vamos a hacer una exposición con cada uno de los integrantes del panel y luego espacio para preguntas y respuestas. Desde Portugal, nuestro querido Andrés Malamud. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes, aunque no tan agradable como sería estar en presencia. Bueno, Andrés, comenzás vos hablando de un mundo bastante más convulsionado del que hubiéramos hablado para esta fecha del año pasado, así que adelante con ese panorama. Perfecto. Voy a dar un contexto para entender en qué marco tenemos que tomar decisiones. En Argentina, que está lejos del centro y cada vez más lejos porque el centro del mundo está cambiando de lugar. Y empiezo por algo que ocurrió a fines de junio de este año, que fue la cumbre de la OTAN en Madrid. La OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte, la mayor alianza militar de la historia, que derrotó sin disparar a la Unión Soviética. Está integrada por 30 países y liderada por los Estados Unidos. En Madrid lo que hicieron fue renovar el concepto estratégico, que es el documento que indica quiénes son los enemigos y cuáles son las amenazas. Para eso se reunieron, después de una cumbre 10 años antes en Lisboa, los siguientes países. Fíjense, además de los 30 miembros, Estados Unidos, los europeos y Turquía, estaban Finlandia y Suecia, que decidieron solicitar la adhesión después de la invasión Rusia a Ucrania. 32. Estaban también Ucrania y Georgia, porque son los dos países víctimas de Rusia, que es el gran enemigo histórico de la OTAN. Y ellos invitaron también a 4 países del Asia-Pacífico: Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, porque son los aliados que rodean a China, el adversario del futuro. Y además estuvieron en representación del Sahel, el África subsahariana al sur del Sahara, Mauritania. Y en representación del Medio Oriente, otra región clave para Europa por migraciones y conflictos y petróleo, Jordania. Así que tenemos que estuvieron en América del Norte, Europa, buena parte de Asia, de todos lados, y África. Hubo una única reunión, una única región ausente: América Latina. No estuvo Brasil, no estuvo México, no estuvo Colombia. América Latina tiene en este momento una irrelevancia geopolítica que nunca había tenido en la historia. Es un proceso gradual. Andrés. De a poquito nos fuimos convirtiendo en... ¿Sí? Perdón, te interrumpo. Si estás compartiendo un PowerPoint, nosotros te estamos viendo a vos. No sé si lo vas a compartir más adelante, pero simplemente lo aclaro. Defecto profesional de trabajar en tele, que si tiene que entrar la placa, no está entrando. En un minuto. Empecé con esta introducción para contarles no es una anécdota, es un caso real, y a partir de ese caso les voy a mostrar algunos datos. Pero lo que les quería señalar es que cuando se reúnen los líderes, la mayor alianza militar de la historia, para ver qué hacen con Rusia y con China, invitan a gente de todos lados, menos a nosotros. Y esto en otra circunstancia hubiera sido desagradable, hubiera sido una desventaja. Porque en lenguaje diplomático se dice que el que no está sentado a la mesa está en el menú. Y América Latina no estaba en la mesa. Pero tampoco estamos en el menú.
nuestra irrelevancia geopolítica, más que una amenaza, es una oportunidad. Así que ahora sí, empiezo a compartir, porque les quiero mostrar qué es lo que está pasando en el mundo y cómo encajamos nosotros en ese mundo en cambio. Miren esto, no es de ahora. Esto es la difusión de la radiación nuclear después de la fusión del núcleo en Chernobyl en 1986. Todos conocemos lo que sucedió entonces, muchos vimos la miniserie de 5 capítulos, el que no la vio se la recomiendo enfáticamente. Y lo que esto muestra es que, por la rotación de la Tierra y la dirección de los vientos, la radiación va hacia occidente. Chernobyl está en Ucrania. Ucrania es el país más grande de Europa, que tiene las mayores centrales nucleares de Europa también. Una de ellas es Zaporizhia, donde está nuestro Rafael Grossi, el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, argentino, Agencia de las Naciones Unidas, tratando de evitar que le caiga una bomba encima. Y que, aunque no sea un ataque nuclear, produzca un evento nuclear. Un evento nuclear puede ser un ataque nuclear, una bomba, puede ser una fusión de un núcleo, que puede estar producida, por ejemplo, por una bomba que le cae encima, o por bombas que cortan electricidad e impiden el enfriamiento del núcleo, o por una bomba sucia, que es un detonante común que distribuye radiación colocada a ese efecto. Fíjense que la radiación se la come toda Europa. Nosotros estamos hablando de la guerra, de la invasión, desde afuera y desde lejos. En Europa, todos los días, los gobiernos toman decisiones pensando en el trasfondo de la mente, si los acerca o los aleja del riesgo atómico, de la posibilidad de que haya no 6 millones de refugiados como ahora, sino 60, y muchos más muertos. Esto es lo que está por detrás de lo que estamos viviendo, y muchos esperan una reactivación de la avanzada en primavera. Algunos piensan que el invierno va a ser duro por las tarifas, va a ser duro por las protestas, pero en invierno es difícil que avancen las tropas. Primavera también es complicado porque el hielo se torna barro, pero aún así la expectativa es que esto empeore dentro de unos meses. Y empeorar significa que la probabilidad de un evento nuclear aumenta también. En este mundo vivimos y ni nos enteramos porque somos irrelevantes porque estamos lejos. La geografía nos juega a favor. Y la geografía no solamente determina el riesgo nuclear, sino también la distancia de los alimentos, de lo que producimos y de lo que consumimos. Fíjense, muy cortito, esto es exportación de alimentos. ¿Cuánto pesan Rusia y Ucrania en aceite de girasol, trigo, maíz, cebada, centeno? En aceite de girasol, 2/3 de las exportaciones del mundo venían de estos dos países que hoy están en guerra y todo el tiempo están redefiniendo los tratados por los cuales exportan o no, porque Rusia cierra los puertos. Trigo, casi 1/4 del total. Nosotros podemos pensar, ¿cuánto nos afecta esto? Vamos a ir viendo. África, mucho. En América Latina todavía no nos dimos cuenta y no nos vamos a dar cuenta de manera directa, porque somos países de renta media. Los países de renta media explotan cuando aumentan las tarifas, cuando aumenta el transporte, cuando aumenta el subte, como en Chile, cuando aumenta el colectivo, como en Brasil, cuando aumenta la nafta, como en el Caracazo de Venezuela en 1989. En los países de renta baja, los países pobres, las sociedades explotan cuando aumentan los alimentos. La primavera árabe en 2011 se dio por el aumento del precio del trigo, del pan, como la Revolución Francesa en 1789. Así que tengamos esto en cuenta. Lo mismo nos afecta distinto a los pobres de las clases, a los países pobres y a los países de renta media. Nosotros somos renta media, África es pobre. Países como Egipto, que tienen 100 millones de habitantes, 80% del trigo que consumen lo importan de estos dos países. Así que si se rompe el acuerdo y Rusia cierra los puertos y pide la exportación, empiezan a morirse de hambre en Egipto. Y cuando se empiezan a morir de hambre, empiezan a voltear gobiernos. Todo esto está pasando lejos. No nos enteramos porque a nosotros la guerra nos afecta de manera indirecta. Fíjense que las conexiones económicas de América Latina con Rusia son minúsculas. República Dominicana y Costa Rica son los dos países más conectados y son países chiquititos. Brasil y México, los gigantes, tienen una conexión aún inferior a Costa Rica y República Dominicana. No tenemos mucho comercio, no tenemos muchas inversiones, no tenemos mucha interdependencia con Rusia ni con Ucrania. Y por lo tanto la guerra nos llega, la vemos lejos y nos pega de manera indirecta a través de los precios. Y esa manera indirecta es además asimétrica, porque a algunos nos conviene que aumenten los precios, a los que exportamos alimentos, a los que exportan energía. Los que importan alimentos o energía se perjudican por la guerra. Entonces,
para tener en cuenta, América Latina es cada vez menos relevante en el mundo, no estamos en las mesas donde se toman decisiones, pero las decisiones que se toman nos afectan menos y más asimétricamente que los demás, más indirectamente y más asimétricamente. Van generando ventanas de oportunidad. En África, todo lo que pasa en Europa en este momento es malo. En América Latina, no necesariamente. Esto en parte, estas asimetrías, no entre África y América Latina, sino entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo, se manifiestan en la posición que tomaron ante la invasión. Esta fue la votación en Naciones Unidas. El resultado en marzo del 22, 10 días después de la invasión, la condena. ¿Cuántos países condenaron a Rusia? 141. ¿Cuántos no condenaron? 5. Rusia y 4 hermanitas tontas. Y 35 se abstuvieron. Uno dice, está claro que la comunidad internacional condena la invasión. Ahora les pido que demos un paso atrás y miremos el mapa. La población de esos 35 países que se abstuvieron es igual a la de los 141 países que condenaron. Solo con China y la India que se abstuvieron tenemos al 40% de la humanidad. No es verdad que el Concierto de las Naciones condena la invasión. Algunos pueden hacerlo en su fuero íntimo, pero cuando tienen que tomar decisiones de geopolítica, la mitad del mundo prefiere mantenerse aparte. Prefiere ni siquiera hablar mal de Rusia, ni hablar de sancionarla. Lo que les muestro ahora es el mapa de las sanciones, los que ponen la plata donde ponen la boca. Los países que dijeron, además de condenar, impongo costos, imponiéndomelos a mí mismo, porque el caso de Alemania es clarísimo, Alemania tenía una industria competitiva por la energía barata que compraba de Rusia. Apenas dejó de importar energía barata, pasó su balanza comercial de positiva a negativa. La competitividad, la productividad alemana está basada no tanto en la innovación y el esfuerzo alemán, sino en los beneficios de la energía barata que venía de Rusia, salteándose todos los países que pudieran, sobre todo Polonia y Ucrania, a través de gasoductos que iban por el Báltico. Fíjense que los que sancionan son solamente los países ricos, los que se pueden dar el lujo. Esto no es ideología, esto es nivel de desarrollo. En la década del 70, fines, Estados Unidos imponen un embargo contra la Unión Soviética y el gobierno militar argentino le sigue vendiendo granos a Rusia, la Unión Soviética, porque necesitaba la plata y Estados Unidos lo tolera. Donde hay un interés, caen los principios. Quiero que esto quede claro porque esto no es un problema de política exterior y no se cambia cambiando el gobierno. Se cambia desarrollándose. Si uno no es un país desarrollado, no puede darse el lujo de imponer sanciones y de hecho no las impone. Y ahora voy al punto que quiero enfatizar antes de volver a América Latina. El núcleo, el centro de gravedad del mundo, se está trasladando de occidente a oriente. En realidad, hace tiempo que se viene trasladando, ahora lo vemos consumándose a nivel económico, porque a nivel demográfico, fíjense que la mitad de la humanidad vive en ese círculo iluminado, más de la mitad. Y ese círculo crece más que todo el resto. En parte porque, les decía antes, China e India acumulan el 40% de la humanidad, pero países de los que estamos lejanísimos, como Vietnam, tienen 100 millones, Indonesia más de 200, y países súper amigos de Argentina, donde tenemos un montón de oportunidades para aprovechar, como Bangladesh, donde mueren por nuestra selección. Países de los que ni nos enteramos que existen hasta que de repente empiezan a salir con camisetas argentinas y festejan más que nosotros en el obelisco. Bueno, ese mundo es cada vez más el centro del mundo. Y esto es para que lo midamos primero en términos demográficos. Tener mucha gente significa que hay más potencial de producción, mercado, y más potencial de destrucción, ejército. Eso es lo que vemos crecer en los continentes que tienen ustedes acá, en Asia y en África. Asia empieza, en algún momento pasará la transición demográfica, es decir, los nacimientos disminuyen, las muertes se retrasan, y por lo tanto la población empieza a decrecer, como pasa allá en Japón o en Italia. África todavía va a seguir creciendo, es una bomba demográfica, la llamaremos. Estados Unidos, bueno, la India es el país que viene, y Estados Unidos, fíjense, es un país con alta población, va a superar los 400 millones de habitantes dentro de poco. Pero si sumamos los continentes, fíjense que dentro de 15 años, África va a tener el doble de población que América y Europa combinadas. Sumando toda América y toda Europa, va a tener la mitad de la población que África, que después va a seguir creciendo. Y Asia, aunque supera la transición demográfica, sigue siendo, fíjense, 5.000 millones de personas.
Dentro de muy poco, 80% de la humanidad va a vivir en Asia y en África. 20% de la humanidad vamos a ser los antiguos occidentales, en las Américas y en Europa. Esos que nos consideramos el centro del mundo, la cuna de la civilización, los que inventamos todo lo que los demás importan. El capitalismo, la democracia, el liberalismo, pónganle nombre a ustedes, la innovación, la tecnología. Hoy los demás países empiezan a tenerla también. China compite en todo con Estados Unidos y lo supera en, por ejemplo, 5G. Y nos enteramos tarde de esto. Pero es lo que tenemos que tener en cuenta porque si miramos un mapa de América Latina, sobre todo América del Sur, cada vez más países son cada vez más dependientes de Asia y sobre todo de China. Y por eso cuando Uruguay amenaza con hacer un acuerdo bilateral comercial con China, no es porque sean caprichosos solamente, no es porque el Mercosur no funcione solamente, es porque el principal socio comercial de Uruguay es China, no es Brasil y no es Argentina. Por supuesto que el principal socio comercial de Brasil también es China. Y fíjense que esto ya se ve a nivel económico. Los países desarrollados, el núcleo del mundo desarrollado, América del Norte, Europa y Japón, ya tienen menos peso económico en el mundo que la Asia emergente, es decir, no Japón, que está contado con los desarrollados. Ya son más grandes, ya tienen más población, ya tienen más economía y tienen en algunas áreas más innovación. ¿Dónde está América Latina parada en este mundo en cambio? Fíjense, acá el mundo está dividido en función de quién importamos más. Hay tres grandes potencias exportadoras. Los tres países que más exportan en el mundo son Estados Unidos, Alemania y China. Y aquí los países están pintados en función de cuál de ellos tres importan más. Y como pueden ver, los naranjas importan más de Alemania, los azules de Estados Unidos, los rojos de China. Vean esto. Alemania y Estados Unidos son enormes potencias regionales. La única potencia global es China. Alemania solo exporta mayormente para Europa. No exporta solo para Europa, exporta mayormente para Europa. Estados Unidos para América del Norte, Central y el norte de América del Sur. Y China para toda Asia, para Oceanía, para África y para la mitad de América Latina. Los dos puntos que quiero recalcar de este mapa es, primero, que China es la única potencia global, mejor dicho, la mayor, y segundo, que el único continente que se fragmenta en función de esta fuerza centrífuga es América Latina. Todos los demás continentes están homogéneos. Pueden tomar una decisión conjunta porque sus principales socios comerciales están adentro, son los vecinos, o es el mismo para todos. América Latina se divide entre aquellos que tienen Estados Unidos como centro de gravedad económico y aquellos que tenemos a China, de manera directa o indirecta. Por eso América Latina es una región clave, no solo porque es la nuestra, sino porque es la que sufre las consecuencias de manera diferente a los demás. Y en América Latina tenemos estas características. Voy redondeando. Se dice, y es cierto, que América Latina no es un continente pobre, es un continente injusto, en el sentido de desigual. O pobre es África, es verdad. Pero en América Latina, la pobreza, que era muy alta a fines del siglo pasado, fue reduciéndose durante el boom de las commodities, pero volvió a aumentar en los últimos años, en esta década, incluso antes de la pandemia. América Latina sigue siendo un continente que no es el más pobre del mundo, pero es pobre. Y en parte es pobre porque hay un nivel de informalidad que es altísimo. Informalidad laboral significa que las personas no saben si van a mantener el trabajo el mes que viene y cuando les pagan no les garantizan necesariamente jubilación ni acceso a servicios de salud. 70% de informalidad en Perú, cercano al 50% en Brasil, más de 40% en Argentina. Son tasas de informalidad que no se reconocen en otros lugares y que sí fueron empeoradas durante la pandemia. Europa no sale más informal después de la pandemia, América Latina sí. Y lo que somos y siempre fuimos y seguimos siendo es violentos. Quiero poner esto entre paréntesis, o mejor dicho, en un globito de observación. Porque antes mostré que otros continentes están en guerra. En América Latina no hay guerra, no hay conflictos interestatales militarizados. Nos matamos de otra manera. Somos el continente que tiene más muertos per cápita sin estar en guerra. Lo que estamos viendo acá es comparado las tasas de Sudamérica, América Central, con África, que está en el medio, con Europa y el mundo. Pero se lo digo de una manera muy gráfica. América Latina tiene el 8% de la población mundial y el 35% de los homicidios. 8 de la población, 35 de los homicidios. ¿Por qué? Bueno, condiciones de informalidad y condiciones de desorganización urbana. Los homicidios son sobre todo, aunque no solamente, urbanos. Y tienen un perfil de víctima muy determinado. En casi todos los países mueren más
los jóvenes, varones, pobres y de color. Negro, pardo, dicen en Brasil, oscuros. Así que a veces ni nos enteramos o cerramos los ojos porque somos menos afectados. A nosotros, los que estamos acá, probablemente todos tengamos similares características, somos clase media alta para arriba y de colores generalmente claros, nos ataca la inseguridad, los robos, que son en Argentina muy altos. Muy raramente hay un homicidio y cuando hay, sale en la tapa de los diarios. Pero la gente que está en peores condiciones que nosotros lo sufre cotidianamente. En Brasil, Bolsonaro gana su elección presidencial, la anterior, haciendo el símbolo de la pistola, porque lo que estaba por eso transmitiendo es la necesidad de orden público que la gente buscaba, que la gente pedía. No es solamente un militar patotero. Esto es seguridad. Así es como él vendió su mensaje. Esta vez Lula invirtió en la L de Lula, le cambió el sentido y lo derrotó. Y ahora, para que veamos cómo impacta esto, no voy a hablar de América Latina, de Argentina en la presentación, lo dejo para las preguntas. Les quiero mostrar de América Latina para que entendamos lo que está pasando, porque también pasa en Argentina. En cualquier país del mundo, en cualquier momento histórico, ser gobierno es una ventaja electoral. Los oficialismos ganan más de lo que pierden. Esto fue así también en América Latina hasta hace 4 años, hasta 2018. Pero acá lo que tenemos es dividida las elecciones presidenciales de los últimos 18 años, desde 2004 hasta hoy. Fíjense que en el primer trío, el primer grupo de 6 años, los oficialismos ganaban el 60% de los casos. Después de 2010 a 2016 eran el 55%. Y de 2016 en adelante era un cuarto. Es decir, ser oficialismo no garpa. Primer caso en la historia, primera región en la historia. Incluso después de la pandemia, en todos los demás continentes del mundo siguen ganando más que perdiendo los oficialismos. El único lugar en el mundo donde los oficialismos pierden más de lo que ganan es América Latina. Fíjense, este cuadrito lo que muestra son dos cosas. A la izquierda, el nivel de polarización, es decir, cuántos votos suman, qué porcentaje suman los dos candidatos más votados. En Brasil, en la última elección, sumaron el 91% entre Lula y Bolsonaro. En Perú, en la última elección, arriba de todo, sumaron 32% Castillo, que ganó, tuvo el 19% en primera vuelta, Keiko Fujimori tuvo el 13%. Es decir, la fragmentación peruana es impresionante. En Brasil hubo una gran concentración, como en Argentina, 88%. Pero si miramos las columnas de la derecha, se van a encontrar que el giro a la izquierda, que se promociona a veces, es una mentira. No hay giro a la izquierda en América Latina. Desde 2018 el que gana es el que está en la oposición, sea derecha o izquierda. Y si ganó mal la izquierda es porque estaba gobernando la derecha. Pero las izquierdas, si ganan una, pierden la siguiente. Supongamos que el gobierno actual en Argentina es de izquierda, perdió la elección intermedia. El gobierno chileno es de izquierda, perdió la constituyente meses después de asumir. Pierde el gobierno. Y si nos vamos de América del Sur, que es lo que les estoy mostrando, las últimas 11 elecciones, los últimos 4 años, América Latina, incluimos América Central, Caribe, México, es lo mismo. Es lo mismo. Las elecciones presidenciales son ganadas por la oposición. Alternancia vence sobre continuidad. ¿Por qué? Los gobiernos no consiguen satisfacer las expectativas. Los gobiernos sistemáticamente defraudan expectativas en América Latina, de izquierda y de derecha, del sur y del norte de América Latina. Esto es lo que estamos viendo, un mundo cada vez más complicado, un mundo súper complejo. Y termino con una buena noticia y con una mala noticia. La buena noticia, por lo que les mostré antes, es que el mundo complejo y turbulento se está convirtiendo en oportunidad para un continente que produce y exporta alimentos y energía. El mundo es una oportunidad como no era desde hace un siglo. Para Argentina desde 1930. La mala noticia es que aprovechar la oportunidad depende de nosotros. Carolina, acá me quedo. Bueno, quédate ahí. Muchas preguntas para hacerte. Por eso te vine como con cuadernos. Sí, un aplauso para Andrés Maramud. Bueno, y ahora vamos a ponerle un poco de esperanza a esto, Graciela Sichia. Y hablando de espacios de oportunidad y de esa ventana de oportunidad que tanto mencionaba Andrés, vos vas a hablar de biotecnología. Y antes de hablar de biotecnología, voy a hacer una reflexión sobre las cosas que nos apasionan. En estas semanas, el fútbol. El fútbol despierta pasiones en todos los niveles, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, lo hemos visto.
Y yo, para los que me conocen, saben que soy futbolera, y esto viene de una crianza en una familia de origen siciliano-calabrés, así que imagínense las pasiones que se desataban entre mis hermanos de River, mi papá de Boca y yo de Boca. Así que cuando se iniciaba la biotecnología en la Argentina y yo estaba haciendo mi beca de investigación para terminar el doctorado, tenía como un sueño, soñaba, deseaba que los lunes en los institutos, en las universidades, en la chacra, en las fábricas, además de discutir y apasionarse por los resultados de los partidos de fútbol de ese fin de semana, también se hablara y se celebrara los éxitos científicos, tecnológicos, como se celebra un gol. Obviamente una utopía nerd totalmente de científica, pero que en la pandemia un virus microscópico con efectos desastrosos desde el punto de vista económicos y sanitarios, lo hizo posible, porque hizo visible la biotecnología. Todos estábamos hablando de vacunas de ADN, vacunas de ARN, los antígenos, el test de diagnóstico, los anticuerpos. Y para mí es un antes y un después en la percepción de la sociedad de la importancia de la ciencia, la tecnología e innovación. O sea que para buscarle algo positivo a lo que nos pasó en pandemia, yo rescato eso. Y entonces voy a dividir, siguiendo con la metáfora del fútbol, mi exposición en 3 bloques. El puntapié inicial, que va a ser explicar un poquito qué es la biotecnología, derribando paredes, o sea, derribando mitos, esto que es de la vinculación público-privada, y el futuro, que sería el alargue, que ojalá no nos toque nunca, porque hay futuro, y yo lo escuchaba a Andrés y escuchaba las exposiciones anteriores, y nosotros en biotecnología tenemos una posición muy importante en Latinoamérica y creo que es una oportunidad para aprovechar. Vamos a ver si esto responde. Mucha tecnología, pero falta biotecnología. ¿Me va a parar? Ahí está. Bueno, la biotecnología. Es la definición, si van a un curso, es la utilización de organismos vivos o sus partes, procesos celulares o biomoleculares para obtener un producto o un servicio. De los más comunes, los más cercanos, los más ricos, el pan, los yogures, el vino, la cerveza, esos son antiquísimos y son productos biotecnológicos. Antes no se los llamaba biotecnología, se los llamaba microbiología industrial. Y luego la biotecnología moderna, que es la que utiliza ingeniería genética, que no hay que tenerle miedo, solamente es una tecnología, y que nos ha posibilitado muchísimos avances en la agricultura, en la ganadería, en la salud. Estamos rodeados de biotecnología. Cuando tomamos un medicamento, son de origen biotecnológico, la mayoría de ellos. En todos los sectores industriales van a encontrar ejemplos de biotecnología. Para el medio ambiente, digamos, para remediar los efluentes con algas, con microorganismos, en salud humana, lo que estábamos hablando, los fármacos, los tratamientos para el cáncer, los anticuerpos monoclonales, las vacunas, en el agro, los organismos genéticamente modificados, los biofertilizantes, los bioinsumos, en ganadería, el mejoramiento del ganado, los clones, la transferencia embrionaria, todo eso es biotecnología. Y además, las enzimas, alguno lava la ropa, en pandemias hicimos todo, cocinamos, lavamos. Los detergentes que tienen enzimas biodegradables, esos son productos biotecnológicos como tantos otros más. Entonces, ¿por qué decimos que la Argentina tiene un lugar privilegiado para negocios biotecnológicos? Lo primero y lo más importante son los recursos humanos. Nosotros en la Argentina tenemos recursos humanos especializados en biotecnología, existe biotecnología hace 30 años en la Argentina, y no solamente son científicos, sino que también son tecnólogos. Hay industria en el país,
hay industria con tecnólogos, y esto otra vez volviendo al caso de la pandemia, lo vimos en una cooperación de que investigadores por primera vez en su vida se enfrentaban al desafío de hacer algo aplicado, no solamente los papers. Si no hubiera industria, no hubiéramos tenido vacunas, no hubiéramos tenido diagnóstico y no hubiéramos tenido, ustedes que son del campo, soja resistente a la sequía, digamos, un montón de... Esto existe, es dato, como decía Andrea en su exposición. Tenemos un marco regulatorio. Cuando hablamos de productos, hablamos de comercio, tenemos que registrar. Entonces, si es de salud humana, hay una administración, ANMAT, en donde se registran y tenemos un marco para registrar productos biotecnológicos. Y está el SENASA, que con sus más y sus menos, digamos, tiene su normativa. Hay que mejorar estos lugares, hay que promover la incorporación de recurso humano altamente calificado. A veces no es muy creativo trabajar en estos lugares, pero hay que proponerles a los jóvenes. En Estados Unidos mucha gente, muchísima quiere trabajar en la FDA y lo ven como un buen trabajo. Acá no se lo ve muy creativo. Yo invito a los jóvenes a pensar en posiciones laborales ahí. Y también tenemos políticas públicas para promover la biotecnología. Hay una ley de promoción de hoy se llama de nano y biotecnología, hace muchos años que está, la ley de economía de conocimiento, una ley que ya tiene más de 30 años, que fue la promoción y fomento de la innovación tecnológica, que da incentivos a las empresas que invierten en investigación y desarrollo y en estas áreas. Bueno, yo voy a hablar de lo que conozco bien, que es esta Cámara Argentina de Biotecnología que creamos hace 11 años. Acá hay una pequeña muestra, si Roberto todavía está, Roberto Bizán, él siempre habla de las 200 empresas, bueno, nosotros acá tenemos 34 empresas que son de distinto tamaño y que cuando se fundó, en diciembre va a ser 11 años, la Cámara, el objetivo, que es difícil porque son distintos sectores industriales, era un objetivo común, que era el entusiasmo por la inversión en investigación y desarrollo, la promoción del vínculo con la ciencia argentina. Y acá hay jugadores que ustedes podrán ver, a mí me traía a la memoria el Bioceres, el INDEAR y Gustavo Groboco Patel, porque enfrente de la bolsa de cereales, nosotros en el 2003, yo todavía era funcionaria del CONICET en esa época, y discutíamos el primer borrador del convenio entre el CONICET, la Universidad Nacional del Litoral y Bioceres, por la ahora famosa HB4, o sea, lo que permitió tener la soja resistente a la sequía o el trigo resistente a la sequía, que en ese momento era Raquel Chan, una investigadora del CONICET, con un descubrimiento. Ella trabajaba en Arabidopsis, que sirve, pero sirve para hacer publicaciones, y si no hubiera existido este concepto de llevarlo a la práctica a través de una empresa, hoy no tendríamos ese producto. O sea, yo siempre hablo de la complementariedad. Y otras cosas interesantes, por ejemplo, en esta cámara está Keyron, que es poco conocida probablemente, clona caballos de polo. Cambiaso está usando esos caballos. Pero también hoy escuchábamos el tema de la lechería. Keyron fue seleccionada por la Fundación Bill y Melinda Gates para editar clones, o sea, con edición génica, para tener bovinos con mayor producción de leche y resistencia a las altas temperaturas en África. Porque escuchábamos recién a Andrés, África va a crecer muchísimo, esa población va a crecer muchísima y va a demandar cosas. Esto está pasando en la Cámara y sobre todo, vamos a dar algunos números, que me da un poco de vergüenza al lado de Alfonso, que es economista, pero digamos, hicimos una encuesta dentro de esas empresas de la Cámara. Y estos son los números, que a mí lo que más obviamente por mi sesgo, yo veo 4,6% de inversión en investigación y desarrollo. Eso es 3 veces la media de la manufactura común, o sea, estamos por arriba. Y sobre todo hay
muchos profesionales, más de 600 en esas empresas que hacen investigación y desarrollo, y además, bueno, hay ventas por 722 millones de dólares, exportaciones, y ocupan, tienen empleo 18.000 personas. Estas empresas son de capital nacional, algunas, vieron Arcor, o sea, multinacionales con presencia en más de 100 países, pero que tienen sus plantas en la Argentina. Cuando creamos la Cámara, como el prejuicio es el sector productivo no se vincula con el sector científico, ideamos BioArgentina. BioArgentina, el martes pasado, hizo su 9ª edición. Las 2 últimas fueron virtuales, esta fue presencial en el Centro Cultural de las Ciencias, en el Ministerio de Ciencia, y ahí mostramos algo que es muy, muy energizante. Por eso cuando yo a veces dicen, bueno, vos vivís en un tupper, yo vivo probablemente cerca de mucha gente joven. En esa foto hay 100 estudiantes de biotecnología de la Universidad de La Plata que vinieron a escuchar qué está pasando en agroindustria, qué está pasando en salud, qué está pasando en alimentos y qué está pasando en lo que llamamos convergencia tecnológica. Porque no solamente es la biotecnología, hoy la digitalización, la microelectrónica, la inteligencia artificial atraviesa todo. Y, por supuesto, ahí se ve la impronta futbolera de los que organizamos y que, como esto fue a la tarde del martes, o sea, después ganamos, así que esto se ha convertido en una cábala y tuiteamos cada vez que gana la Argentina, que esperemos que siga pasando. El sábado lo hacemos nuevamente. Entonces, una cosa impresionante. Hoy yo escuchaba a Juan que decía, no hay creación de empresas. Bueno, la buena noticia es que en el ámbito de la biotecnología hay creación de empresas. Nosotros, en septiembre del 2020, en plena pandemia, creamos CAB Startup. Y hoy son 79 startups con localización federal, porque están en Ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe, en Mendoza, en Córdoba, en Salta, en Tucumán, en Río Negro, y ya nos queda corto lo de la Cámara Argentina, porque con la virtualidad se borraron las fronteras, entonces se sumaron representaciones de México, de Chile, de Brasil y de Uruguay. Por eso digo que hay un ecosistema que se está creando. Todas estas startups son de diferentes verticales, las mencioné antes, y lo que hay es un espíritu colaborativo muy propio de los jóvenes biotech. Y no son solamente los jóvenes biotech. Volviendo al fútbol, ayer se vieron nuevos valores y sobre todo se vio un equipo colaborativo. ¿Por qué vinieron tantos de la Universidad de La Plata? Porque di una charla en donde decía, yo descubrí en pandemia, me gusta mucho la música, el trap urbano. Entonces veía que Duki, Bizarrap, Rayarquín, Emilia, María, hacen lo que llaman FIT, que es colaboración, porque así tienen más impacto, se ayudan. Eso era impensable en el rock de mi generación, mucho más individualista, mucho más competitivo. Entonces, ese espíritu de colaboración, de buena onda, de amistad, de respeto mutuo entre los jóvenes y sobre todo de diversos estratos, porque es la ciencia, los emprendedores y la sinergia con industria. Se está dando, lo disfrutamos y invitamos a compartirlos. Y cuando yo hablo de que la política pública influye mucho en lo que pasa en los países, en el 2017 hubo una ley de capital emprendedor en la Argentina y eso posibilitó la aparición de lo que se llaman aceleradoras o company builders. CITE fue la primera, después Gridex, la aceleradora del litoral, CITES está en Sunchales, la aceleradora del litoral en Santa Fe, Gridex en Ciudad de Buenos Aires, en la última el Santa Fe 500 en Rosario y otras, por ejemplo, que no son solamente biotecnología y que las menciono ahí.
Pero lo que es importante es que empieza a aparecer algo que no existía en la Argentina, que es el capital emprendedor o los venture capitals. Estos jóvenes van en busca de estos fondos, aquí o en el mundo. Y entonces, para dar unos ejemplos que están focalizados en el agro, menciono algunas cosas que no son ciencia ficción, son ciencia en acción. Esto existe. Beeflow. Beeflow es polinización inteligente. Fue creada por Matías Biel, hoy tienen y dos investigadores, uno de Exactas, tres. Uno de Exactas, otro de Bariloche y otro de Mar del Plata. Y parece loco, pero las abejas están amaestradas con unas sustancias que hacen que se dirijan específicamente a la fruta que está determinado. Por ejemplo, aumentan 30% la productividad de kiwi, de almendras, de los berries. Están probando ahora en peras y manzanas. Levantaron más de 12 millones de dólares. Están en San Francisco y están en Argentina. Tomorrow Foods. Tomorrow Foods es una empresa, una startup de Pergamino que hace el ciclo completo, o sea, desde las arvejas hasta la producción de la materia prima para lo que se llama plant-based, ¿no? Esas hamburguesas vegetales. Puna Bio. Puna Bio es una investigadora del CONICET que acaba de renunciar porque después de 2 años tiene su startup, levantó 3 millones de dólares, descubrió una bacteria en la puna, extremófilo, y es un inoculante que ya salió al mercado para soja, para aumentar la productividad en zonas superáridas. Una anécdota por qué hay que prestar atención a estos cambios de paradigma. En el 2016 estábamos en San Francisco, yo fui a Indivayo, que es la aceleradora de biotecnología más importante del mundo, y un chico chileno, Matías Muchnik, me hizo el pitch de su startup. Y me contaba que con inteligencia artificial, que él la llamaba Giuseppe, iba a cambiar las proteínas de origen animal por proteínas de origen vegetal. Y él me decía, por ejemplo, la mayonesa sin huevo. Y yo pensaba, mientras lo escuchaba, ¿quién va a comer mayonesa sin huevo? Esto era el 2016. Menos mal que Jeff Bezos, Cassette Ventures, no pensaron lo mismo, invirtieron. Hoy Notco vale 1.500 millones de dólares y los productos están en las góndolas en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. O sea que, ojo, cuando escuchamos estas cosas, porque es una buena oportunidad también para invertir. Acá Bioeuris, esta está en Rosario, es con CRISPR, que es edición génica para aumentar la resistencia de los cultivos. Hoy hay mucho limón. El diseñador me puso toda foto. Nat4Bio, son tucumanos, es recubrimiento con biopolímeros para aumentar la vida útil, no solamente de limones, sino de paltas, de naranjas, y también están empezando con peras y manzanas. Elitron es otro, combina inteligencia artificial para lograr también bioinsecticidas. Silvarum hace hidroponía. Ojo a los que tienen problemas con el agua y todo esto es hidroponía y hackean el metabolismo de las plantas con pulsos eléctricos para aumentar la productividad. Sayosin está hoy en San Diego, también tienen en Rosario, hacen biología sintética también para nuevos inoculantes y Apollo Biotech es un investigador del CONICET y Matías Badano, Federico Ariel, creo que es el investigador, también con moléculas de RNA para mejorar todos los cultivos. Son solamente una muestra. Los invitamos, cuando hablamos del futuro, los invitamos a participar porque yo creo que hay muchísimas cosas. Yo aprendí hoy escuchando de las economías regionales y creo que es una excelente oportunidad de vincularse con este mundo joven, con una energía enorme para crear empresas y cambiar la matriz productiva de la Argentina. Muchísimas gracias, Graciela. Y gracias por ese bálsamo y ese respiro, porque a Alfonso Pratgay le va a tocar la parte difícil, que es meternos en el laberinto económico y tratar de ver dónde estamos parados. Te escuchamos, Alfonso.
Gracias, Caro. Es un placer compartir este panel con ustedes tres, con Andrés, con Graciela y con Caro. Por eso yo me relajé, sabía que los cuadros los iban a hacer ustedes y yo podía montarme sobre ese trabajo previo. Y también aprovechar la participación de Caro. Déjame que diga, Caro, que mencionaba Andrés las elecciones en Brasil. Creo que no ha habido una periodista que lo haya cubierto de la manera que lo hiciste vos, así que te felicito por eso, ¿no? Y antes de arrancar, por supuesto, un abrazo especial a Jorge, el presidente de CRA, que me da esta oportunidad de conversar con ustedes en un momento tan importante, ¿no? para la institución. Es el 6º año que lo hacen, pero también para Argentina, de cara a un año que todos queremos que sea bisagra, sin ninguna duda, ¿no? Y el título de lo que yo tengo que hablar hoy es algo así como Desafíos del mundo y cómo se inserta Argentina. Nos explicó muy bien Andrés que el mundo está plagado de incertidumbres, ¿no? Y aparecen todos los días. Es más, en esta semana apareció una que no esperábamos, que es las protestas sociales en China, ¿no? Un mes después de que Xi Jinping obtuviera una reorganización del Politburó con todo el poder y con la posibilidad de mantenerse prácticamente de por vida en el poder, apareció también lo inesperado en China, que es, bueno, los chinos pueden protestar y se pueden quejar de que los encierren, ¿no? Y bueno, eso es una dimensión que hay que poner también en la ecuación porque todo indica que vamos hacia un mundo cada vez más incierto, ¿no? Y en ese mundo se debe insertar Argentina. Quiero hacer un par de reflexiones adicionales a las que hizo Andrés, una sobre Europa y otra sobre Estados Unidos. En Europa, básicamente, mi manera de verlo es que se cayó muy rápidamente, en un cortísimo tiempo, los presupuestos sobre los cuales se montaba la estructura o la estrategia de desarrollo de Europa, que en una simplificación brutal podemos decir que eran 3. Estados Unidos se hacía cargo de mi seguridad, ¿no? A través de OTAN, como lo explicó al inicio Andrés. Rusia me proveía la energía barata y China me proveía mano de obra y cadenas de valor para yo poder concentrarme en diseño, valor agregado mayor y demás. Fíjense que a Europa esos 3 pilares se le cayeron en 5 minutos, literalmente, ¿no? Y Europa, por supuesto, está tratando de reconfigurarse de la manera que puede reconfigurarse y está mirando de qué manera reemplazar algunas de estas cosas que le han sucedido. Y ahí es donde aparece, como bien dijo Andrés, una oportunidad muy grande para América Latina, pero también para Argentina en particular. Graciela nos habló de la biotecnología. Sin duda es un sector en el que Argentina parece estar, no diría liderando, pero al menos en términos relativos nadie se hubiera imaginado que desde Argentina debe haber tanta actividad en el sector de la biotecnología. Pero después yo sumaría otros 3 sectores más a los que me quiero referir en un ratito. Ya los mencionaron: alimentos, energías y transición energética, sobre todo, y turismo. Me gustaría hablar un poquito de las posibilidades que tiene Argentina en estos tres casilleros. Pero les decía, Europa está con esos problemas y Estados Unidos está con problemas muy parecidos a los que habitualmente tiene América Latina, ¿no? La grieta está muy presente en Estados Unidos, quizás más que nunca. Nos aliviamos un poco con los resultados de las elecciones porque parecía que iba a ser más tensionante de lo que fue, pero no hay que subestimar el enfrentamiento que hay entre 2 visiones muy opuestas en Estados Unidos de cómo administrar la cosa pública, ¿no? Y Estados Unidos sigue siendo la principal potencia mundial, sigue siendo la democracia más importante, ¿no? Entonces, ese faro de la libertad y de los derechos de los ciudadanos y de la democracia está también soportando unas placas tectónicas que se manifiestan adicionalmente en lo económico, ¿no? En Estados Unidos volvió la inflación y volvió el déficit fiscal, ¿no? Que son amigos conocidos nuestros, pero cambió por completo la manera. Cualquiera de ustedes que haya tenido algunos días en Estados Unidos en los últimos 6 meses lo notarán, ¿no? En la charla de café, en la charla pequeña,
la primera reacción es cómo suben los precios. Bueno, se lo digo a un argentino, claro, tendría que corregirme, pero básicamente la sensación térmica que hay en Estados Unidos es esa, es una sensación térmica de enorme incertidumbre, y frente a eso tenemos que ver cómo nos posicionamos, ¿no? Entonces yo digo, frente a un mundo desarrollado que está empezando a crujir en sus principales columnas sobre las que se asentó durante varias décadas, nosotros en Argentina, por supuesto que, importamos esa incertidumbre, pero hay una certeza muy importante que tenemos, y es que se está acabando el populismo en Argentina. Ya sea por virtud, dependiendo de lo que pase en las elecciones, o por defecto, porque evidentemente quedó demostrado que el populismo sin recursos es un populismo que se consume a sí mismo. Y efectivamente lo estamos viendo hoy con muchísima claridad en Argentina. La consecuencia más palpable es también el nivel de inflación. Hoy Argentina está flirteando con un nivel del 100% anual. La última vez que cruzamos el 100% desde abajo hacia arriba fue en el año 74. Saben bien ustedes lo que pasó en el año 74, el Rodrigazo. Y desde entonces nos tomó 3 o 4 programas de estabilización y 20 años volver a cruzar la inflación desde más de 100 a menos de 100. ¿No? Digo esto porque no subestimemos el tamaño de ese desafío que va a tener el próximo gobierno. Pero antes de hablar de esto, que es el cortísimo plazo, quiero elaborar un poquito más sobre lo que estaba insinuando antes del largo plazo y esas 3 grandes oportunidades que yo veo, ¿no? Andrea lo explicó mejor de lo que lo podría explicar yo desde una cadena de valor del sector, de las 30 y pico de cadenas de valor del sector, es la orfandad absoluta de reglas, de infraestructura, de lealtad comercial, de capacidad de proyectar. Y sin embargo el sector agroindustrial argentino sigue siendo competitivo, ¿no? Con la brecha del 100%, con las retenciones, con precios de referencia que se modifican, con tipos de cambios múltiples. Ustedes siguen produciendo y siguen siendo competitivos frente a un mundo que se va ayornando y que va incorporando las nuevas tecnologías todo el tiempo. Entonces, no hay ninguna duda de que si nosotros le sacamos la pata de encima al productor y le ordenamos un poco mejor la cancha, la potencia del sector al que le estoy hablando es incalculable. No lo vengo a descubrir yo acá, ustedes lo saben mejor de lo que yo, así que no quiero invertir más tiempo en eso, ustedes me lo explican mejor de lo que yo se los puedo explicar. Pero quiero hablar de estos otros 2 sectores, ¿no? La transición energética nos da una oportunidad inmensa. Primero porque Europa y el resto del mundo desarrollado va a necesitar de la energía que se produce en América Latina. Ya vemos cómo cambió de color la postura de Estados Unidos respecto a Venezuela rápidamente, un lugar tan caro a tus efectos, Caro. Evidentemente cuando está la necesidad, lo decía Andrés, los principios cambian. Y América Latina y sobre todo América del Sur es una región que tiene muchísimo para dar en temas energéticos, en la cuestión energética, la tradicional de hidrocarburos, pero también en todo lo referente a las nuevas tecnologías. Estaba mirando en estos días algunos análisis en ese sentido. Por ejemplo, para generar 1 megawatt de energía a través de las nuevas tecnologías, ya sea eólicas o fotovoltaicas o las del mar, se calcula que hacen falta alrededor de 10 veces más de minerales de los que usa la generación de energía tradicional. Normalmente estamos hablando del cobre, estamos hablando del cobalto, estamos hablando del níquel, estamos hablando del litio, por supuesto. Si hacemos el cálculo de lo que implica eso respecto de la demanda de estos minerales en los próximos 20 años, los que conocen de este tema, yo no soy uno de ellos, repito simplemente, dicen que la demanda del cobre se va a triplicar en 20 años, la demanda del litio se va a multiplicar por 40, la demanda del níquel se va a multiplicar por 15. Nosotros hoy no somos productores de níquel, pero seríamos si nos tomáramos
el trabajo de los políticos de ordenar la cancha para que estén dadas las condiciones para la exploración, ¿no? Y acá viene el primer número, creo que hasta ahora no les di ningún número, pero el primer número que quería compartir con ustedes, que es el siguiente. Voy a comparar Chile, Argentina, Canadá y Australia. Se pueden imaginar ustedes, tenemos muchas cosas en común, con Canadá y Australia quizás aún más. Ese inicio de siglo en el que Argentina eligió un camino distinto y dejó pasar la oportunidad de ir en aquella dirección. Pero si me concentro exclusivamente en la actividad minera, el año pasado, en el 2021, las exportaciones mineras de Australia representaron 250.000 millones de dólares, las de Canadá 100.000 millones de dólares, las de Chile 60.000 millones de dólares y las de Argentina 5.000. Me detengo en la última comparación porque es obvia, no soy geólogo, pero ¿qué tenemos en común con Chile? La cordillera. Y yo quiero pensar que la distribución al inicio de la creación no fue tan injusta de dar todo del lado occidental de la cordillera y del otro lado no dejar nada. Es más, estoy convencido que no es así porque conozco casos concretos de yacimientos que están en las gateras esperando a que cambien la regla de juego. Pero fíjense, si nosotros simplemente nos comparamos con el socio del otro lado de la cordillera, estamos hablando de 55.000 millones de dólares al año de exportaciones. Si este gobierno se hubiera tomado el trabajo de construir el gasoducto antes de la guerra con Ucrania y no después, y no echarle la culpa a la guerra de los problemas que hoy tiene, y me permito este comentario porque no soporto cada vez que Massa lo repite, dice la guerra nos costó 5.000 millones de dólares. Es falso, es absolutamente falso, es mirar una parte de la ecuación, porque como bien mostraba Andrés, también subieron los precios de los granos y de las oleaginosas. Entonces no somos unidimensionales. En el neto le está dando más, el precio de lo que exportamos en valor subió más de que lo que subió las importaciones de energía. O sea, en todo caso lo está ayudando este gobierno. Pero en realidad el gran problema es que este año las importaciones de energía subieron como un 50%. En un momento donde el mundo está ahorrando energía, nosotros consumimos más por una muy mala política energética, de generación, de producción, pero también una muy mala política de tarifas y de demanda, ¿no? Si eso se corrige, y pareciera ser que finalmente el año que viene, quizás más sobre el final que sobre el principio del año, vamos a tener el gasoducto, sin demasiado esfuerzo uno puede proyectar que lo que hoy es un déficit energético de 5.000 millones de dólares al año, en el 2024, 2025 ya podemos estar hablando de un superávit de 10.000 millones. Casi sin despeinarnos, casi sin salir del túnel, digamos, ¿no? Para volver a tus metáforas futboleras, ¿no? Ahí tenemos 15.000 millones de dólares más. Y sumemos la dimensión del turismo. Argentina, no hace falta recorrerlo, pero cuando la recorremos Argentina nos damos cuenta de la gigantesca potencialidad que tiene en turismo. Yo les voy a dar un dato nomás. En el 2019, Uruguay, que es nuestro socio, se parece mucho a nosotros en muchas cosas, pero es mucho más pequeño, por supuesto. Uruguay es un 12avo del PBI del nuestro y tiene un 12avo más o menos de la población y un poquito menos todavía del territorio. Uruguay tuvo ingresos de turismo extranjero por 2.500 millones de dólares en 2019 y nosotros tuvimos 5.000 millones. O sea, somos 12 veces más grandes, pero tuvimos solamente 2 veces más de ingresos. O sea, si nosotros simplemente replicáramos el modelo uruguayo, estaríamos hablando no de ingresos de 5.000 millones al año por turismo extranjero, sino 25 o quizás hasta 30.000 millones. Por supuesto que para eso se infraestructura, pero los lugares los tenemos, los centros turísticos de la región y del resto del mundo también están. En este proceso de desglobalización, no lo dijimos antes, van a empezar a aparecer algunas cosas como el friendshoring, ¿no? El onshoring, se van rompiendo las cadenas de valor
y van apareciendo oportunidades para los lugares que pueden estar lejos en lo comercial, pero están lejos en lo bélico también. Argentina tiene un potencial enorme y solamente hablé de 3 sectores, más el 4.º sector al que hizo referencia Graciela antes de mi exposición. Con esos 3 sectores nomás les junté 100.000 millones de dólares así, en un chasquido. Entonces no digamos más que Argentina tiene un problema de escasez de dólares. Tiene un problema de escasez de regla de juego. Tiene un problema de escasez de dirigencia política que no puede discutir el futuro y que está, como dijeron antes, todo inventando la rueda. Entonces vuelve la pelota a este campo, al campo de la política. Y entonces sí, para ir cerrando, planteo las posibilidades que se nos ofrecen el año que viene. Entiendo que hubo un analista político antes que habló de estas cuestiones y quiero reforzar esto. Si Juntos por el Cambio se mantiene unido y no comete demasiados errores forzados, están dadas las condiciones para que gane ese sector de la oposición, al que yo pertenezco, por supuesto, hago esa aclaración, ustedes lo saben, ¿no? Pero como bien lo explicó el consultor político, simplemente repitiendo los resultados de la última elección y un poquito más, es lo que le dan las encuestas, Juntos por el Cambio podría volver con mayoría en una de las 2 cámaras y muy cerquita de tener el quórum en el Senado. El punto de partida es absolutamente distinto y desde ese punto de partida se pueden hacer cosas absolutamente distintas, ¿no? Si a eso le sumamos que hay hoy una conciencia en la sociedad mucho mayor respecto de la urgencia y de la dificultad y de la decadencia que viene sufriendo Argentina durante tanto tiempo, hay una demanda, si bien hay mucho más grieta en lo político, hay menos grieta en la concepción de algunas cosas que antes no se podían discutir, por ejemplo, recuperar la cultura del trabajo. Esa conciencia puede acompañar una estructura política en el Congreso desde la cual empecemos a poner las primeras semillas de la transformación estructural que Argentina se merece y que puede realizar. Eso desde el plano económico va a requerir de 2 frecuencias. Yo veo que hoy muchos de mis colegas se concentran casi exclusivamente en una, que es la de un programa de estabilización. Y está muy bien, porque si el próximo gobierno no logra bajar la inflación rápidamente, va a pasar a ser un pasivo político muy importante. Pero tampoco tenemos que olvidar que cuando termine este gobierno, la situación social va a ser muy frágil, más frágil que ahora, más frágil que en el 2015, y por lo tanto no tan resistente a alguna de las recetas de shock que están circulando dentro de la disciplina económica. Entonces la manera de compatibilizar esas 2 cosas es, así como se aplica un programa de estabilización que sea creíble, que sea sustentable, que sea confiable, que vuelva a poner el foco en alguna de las cosas que perdimos hace tanto tiempo, la estabilidad de la moneda, la cultura del trabajo, la revolución educativa, ¿no? La infraestructura federal, todas estas cosas que necesitamos, va a hacer falta también un programa de desarrollo. Fíjense que en la agenda política, desde Frondizi, que no hay intención o no hay pasión o no hay convicción respecto de la idea del desarrollo. Siempre estamos tratando de colgarnos del travesaño y de resolver el problema más urgente. Bueno, tenemos que acompañar la estabilización con un programa de desarrollo que amplíe y potencie básicamente la oferta. Toda esa oferta reprimida, toda esa producción reprimida en Argentina, necesitamos ponerla en valor porque necesitamos que se generen los empleos con los cuales va a ser sustentable y va a ser sostenible desde el punto de vista político cualquier esfuerzo que haya que hacer por el lado de la estabilización. Entonces, para ir cerrando, mi reflexión es la siguiente. El mundo está en convulsión, pero es una convulsión que esta vez nos viene bien, nos ayuda. El mundo está empezando a reclamar de manera desesperada las cosas que nosotros hacemos bien, no solamente la agroindustria, sino también, como expliqué antes, la energía, el turismo, la biotecnología. La oportunidad es realmente inmensa y esta es una oportunidad que no se va a ir porque el mundo ha cambiado desde 3 grandes shocks que tuvo la crisis financiera internacional de 2008-2009,
la disputa entre China y Estados Unidos y todo lo que eso implicó desde el punto de vista de las cadenas de valor, y por supuesto el último shock de oferta ha sido el de la guerra de Rusia invadiendo espantosamente a Ucrania, ¿no? Esto es una gran oportunidad, incluso para América Latina, esto lo podemos discutir también en las preguntas y respuestas, y es algo de qué podemos agarrarnos para atravesar las dificultades que va a tener un próximo gobierno en los primeros meses o en los primeros trimestres o quizás en los primeros años para sembrar, como dije antes, las semillas de una Argentina distinta. Pero es mucho más amigable plantearlo sabiendo que tenemos los recursos naturales, que tenemos los recursos humanos, que tenemos el emprendedurismo, que tenemos el heroísmo, como lo explicaba Andrea en su emprendimiento, pero como lo veo en cada emprendedor, en cada lugar de Argentina que vengo recorriendo a lo largo de este año, ¿no? Los empresarios pymes son héroes en Argentina, cuando te cuentan todos los problemas que tienen que atravesar y sin embargo siguen produciendo, siguen invirtiendo. No podemos seguir desaprovechando eso. No tengo ninguna duda de que tarde o temprano la política se va a ordenar, de que los consensos van a aparecer, de que las soluciones, si no las logran los políticos, las van a imponer la sociedad, y de que Argentina está en un punto bisagra, como dije al principio, pero con más razones, repito, para entusiasmarse que para desentusiasmarse. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos. Hola, ahí va. Bueno, surgen varias preguntas, algunas que tienen que ver con algunas cosas de orden más conceptual, después vamos a bajar más a lo específico. Quiero volver al contacto con Andrés Malamud, porque recién Alfonso decía, hay un problema de escasez de reglas de juego, y vos mostrabas algunos mapitas, algunas variaciones que hay con respecto a algunos procesos electorales, y uno piensa que ya las herramientas con las que pensábamos los vaivenes políticos, medio que se nos caen del cajón, que no sirven mucho para pensar. Y que quizás lo que puede estar en problema no es tanto la oscilación entre izquierda y derecha, sino la oscilación entre regímenes liberales, democráticos liberales, y una democracia iliberal que puede tener la forma de izquierda o de derecha, pero que es la que en definitiva pone en jaque a la democracia y pone en jaque algo tan básico como los principios de la seguridad jurídica. Básico para tener cualquier conversación, entre ellas esta que estamos teniendo. ¿Está en problemas la democracia? Las interpretaciones difieren. Hay gente pesimista, y lo era desde antes de la pandemia, y la pandemia agravó el pesimismo. Entre esas personas están, por ejemplo, los politólogos norteamericanos Steve Levitsky y Dan Ziblatt, que escribieron Cómo mueren las democracias. Y ellos lo que dicen es que hasta 1990, más o menos, las democracias morían de repente y desde afuera. Los que perdían invitaban a los militares a hacerse cargo. Y a partir de entonces empiezan a morir de otra manera, de a poquito y desde adentro. No son los que pierden los que deterioran el régimen, sino los que ganaron que no se quieren ir. Nosotros esto lo vimos en presidentes que no aceptan la derrota electoral, Trump explícitamente, Bolsonaro no tan explícitamente, y Cristina aceptándola pero no aceptando la ceremonia en la cual tiene que simbolizar la transición del poder. A principios de la pandemia, con un colega de Alfonso, Eduardo Levi Yeyati, pensamos algunos argumentos menos pesimistas. Y lo que nosotros sugerimos fue, utilizando una figura idiomática de Nassim Taleb, un estadístico libanés-americano, que la democracia podía no solamente ser resiliente, es decir, soportar los impactos, sino antifrágil. Lo que es frágil se rompe ante el impacto, lo resiliente aguanta, lo antifrágil se fortalece. Los músculos. Cuando hacemos ejercicio lo que hacemos es micro lesiones, pero finalmente el músculo queda más fuerte. Nosotros sugeríamos que la democracia sí sobrevivía a la pandemia y a las medidas que los ejecutivos tomaban para combatirla, podían tornarse más fuertes o de mejor calidad. Y creemos que los indicadores de que eso estaría pasando son las derrotas de Trump y de Bolsonaro. Trump caminaba derecho para la reelección antes de la pandemia, y su negación y sus políticas que fueron contra los estados, contra el Congreso en parte y contra la justicia, lo llevaron a una derrota inesperada antes de la pandemia. Lo de Bolsonaro fue algo parecido. La economía de Brasil no está tan mal.
En parte pierde por el recuerdo de su gestión pandémica, que en Brasil se considera que no fue buena. Si esto es así, entonces el argumento optimista tiene dientes para morder. Es verdad que hay muchos que quieren erosionar la democracia desde adentro, lo que vos llamabas la democracia iliberal, lo que les gusta la democracia cuando ganan, pero no la toleran cuando pierden. Pero la democracia tiene mecanismos para deshacerse, y lo que estamos descubriendo es que tiene la fuerza para echarlos con los votos, aunque no reconozcan el resultado, aunque aleguen fraude, aunque siendo gobierno digan que la oposición es la que maneja los comicios. Así que son las dos interpretaciones, no pretendo que compartan mi juicio, yo soy más optimista. Me parece que la democracia aguanta y por eso quiero hacer una distinción que me parece importante. Cuando se divide América Latina en derecha e izquierda, se pone a Venezuela, Nicaragua y Cuba en la izquierda. Eso es incorrecto. No importa el color ideológico de esos gobiernos no son democracias. No tiene sentido ponerlos junto con la Colombia de Petro, el Chile de Boric o el Brasil de Lula. Dentro de la democracia tiene que haber izquierda y derecha. Esos regímenes no son más democracia y por lo tanto no interesa de qué color pintamos el mapa. Por mí debería ser más bien oscuro. No son democracias ni liberales ni iliberales, son otra cosa y por lo tanto están fuera del juego. Bien, súper interesante lo que decís. Un sendero también bastante oscuro está transitando El Salvador. Por eso también hay argumentos para la visión pesimista, Andrés, pero es interesante la reflexión. A ver, siempre que hablamos del espacio de oportunidad que se abre en el mundo es un poco incómodo, ¿no? Porque uno habla de espacio de oportunidad y en el medio está sucediendo una tragedia en el corazón de Europa, hay un país invadido, hay un baño de pasado para la humanidad toda, en especial para Europa. Pero sí, quizás connotándolo de otra manera, podría decir que la Argentina tiene la oportunidad de estar a la altura de la historia. Tiene la oportunidad o tuvo la oportunidad, por ejemplo, de ser un exportador de energía y de que quizás nos ahorremos las imágenes infames de los abrazos con el dictador Maduro, ¿no? Me parece que ahí hay una decisión que además de económica y estratégica para la Argentina, es profundamente política. No sé qué pensás vos, Alfonso. Sí, es así, es profundamente política, pero es absurdamente no realizada hasta ahora, ¿no? Porque cuando miramos el costo del gasoducto, estamos hablando como máximo de 800 millones de dólares, ¿no? Y ese es el gasoducto que te hubiera permitido transportar desde Vaca Muerta hasta una planta, que no tenemos tampoco, pero hay que tener, que licúe ese gas para poder exportarlo a Europa, ¿no? Europa hoy está desesperada por encontrar un socio comercial con el que pueda tener este tipo de relación, ¿no? Y Argentina está primero en la fila, ¿no? Primero en la fila, mucho antes que otros países de la región que tienen también posibilidades como Colombia y Venezuela, como lo explicaba Andrés hace un rato, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la oportunidad está, por la razón que sea, comparto lo que decías hace un rato, pero el mundo es muy dinámico y en ese dinamismo ahora la ruleta toca claramente en nuestro favor, ¿no? Entonces no solamente tenemos la obligación de ordenarnos y de volver a recuperar el futuro, sino que además hay una responsabilidad mucho más grande, porque ese futuro viene con una oportunidad que hasta ahora no aparecía, ¿no? Y cuando hablamos un poco más allá de la región, para subrayar algo que mencionaba Andrés en la respuesta anterior, no nos olvidemos que nosotros venimos ya con muchos años de frustraciones. Argentina, por supuesto, pero la región también, como se explicó antes, ¿no? Hace 20 años que la región viene creciendo menos que África, que hasta ese entonces creíamos que era la región que siempre iba a crecer menos, digamos, ¿no? Hay cuestiones estructurales por atender y son cuestiones que tienen que aparecer en la agenda, ¿no? El envejecimiento demográfico es uno de ellos, ¿no? La pérdida de productividad, ¿no? El déficit inmenso en infraestructura física y en infraestructura de capital humano, ¿no? Estos son ejes en los que, si no nos ponemos de acuerdo, en Argentina, en Chile, en Brasil, en toda la región, va a ser muy difícil, ya no que aprovechemos la oportunidad, que podamos vivir en paz, ¿no? Porque las sociedades están en ebullición. Eso se frenó un poco durante la pandemia, mejor dicho, durante las cuarentenas,
pero la insatisfacción, las demandas insatisfechas o las frustraciones siguen estando ahí. América Latina sigue siendo el continente de la desigualdad, así como África es el de la pobreza, América Latina es el de la desigualdad. Dentro de esa desigualdad, Argentina está bastante alto, lamentablemente, en ese ranking. Entonces, bueno, la conclusión que yo saco es que hay tanto para hacer que quiero creer que va a ser difícil equivocarse, porque haciendo algunas cosas más o menos bien, los retornos, ¿no?, los réditos y los rendimientos de las políticas de Estado pueden ser muy, muy grandes, ¿no? Y vuelvo a esto, lo dije al pasar la primera vez, lo explicaba Andrés, esta situación donde el votante tiene bronca más que un color ideológico, lo tiene en la región, lo tiene en Argentina, por eso aparecen algunas otras ofertas electorales más extremistas, incluso en nuestro país. Y esto es algo que también hay que tener en cuenta, ¿no? Porque en Argentina, como en buena parte de la región, tenemos elecciones cada 2 años, ¿no? Y les digo con la experiencia de haber estado en un cargo público importante, es muy difícil lanzar reformas estructurales que maduran en 10 años cuando a los 2 años tenés que revalidar eso en las urnas, ¿no? Y por eso vuelvo a lo que dije antes. Sin consenso es muy difícil pensar que estas reformas se mantienen a lo largo del tiempo. Entonces, además de la sagacidad, además del coraje que vamos a tener que tener o van a tener que tener nuestros dirigentes, hay una virtud que yo siempre insisto y es la generosidad, ¿no? Reconocer que yo no soy el campeón de la cuadra, de que hay alguien que quizás la sabe más que la sé yo y de que lo colectivo tiene que estar siempre por encima de la ambición individual, ¿no? Y yo los invito a que en el proceso electoral que arranca el año que viene pongamos eso como uno de los criterios de selección, ¿no? ¿Quién me está vendiendo algo para que yo lo vote para el cargo o quién me está vendiendo algo para que esa persona me ayude a transformar la Argentina de la manera que todos creemos que hay que transformarla, ¿no? Y en eso también sí creo que hay mucha escasez, lamentablemente. Escasea la generosidad de los dirigentes políticos que pueden mirar más allá de la próxima elección y que pueden mirar más allá de su propio cargo, ¿no? Incluso ahora dentro de nuestro espacio hay tantos que se sientan en una entrevista con vos, Caro, y antes de decirte lo que hay que hacer, te dicen el ministerio que quieren tener, ¿no? Bueno, tengamos cuidado con ese tipo de dirigentes y con ese tipo de propuestas. Si me permitís, cuando yo hablaba del ecosistema que hemos creado en la Cámara Joven, del respeto mutuo, a veces yo reflexiono, nosotros trabajamos mucho para la Ley de Economía de Conocimiento en el gobierno anterior y se aprobó por unanimidad en el Congreso. Creo que votaron 2 del Partido Obrero en contra, pero digamos, absoluta mayoría. Y cambia el gobierno, digamos, es una ley que se trabajó mucho, que era muy pedida. Cambia el gobierno y se cambia la ley. Entonces, cuando vos hablabas de seguridad jurídica, me parece que cuando vos decís reflexionar sobre lo colectivo, en un espacio como este, de confederaciones rurales argentinas, o en espacios de las cámaras, está bueno empezar a no ser tan resignados a que las leyes no se tienen que cumplir, digamos, a que las cosas se cambian como si no fuera nada. O sea, hay un poco de respeto sobre lo que hizo el otro. Digamos, si alguien lo votó en mayoría y esto es una ley, esas son las sociedades que avanzan, ¿no? Donde hay una previsión, donde vos sabés lo que va a pasar porque hay un marco regulatorio que no cambia cada 4 años, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Sí, la obviedad de que es ley, no sugerencia, digamos, ¿no? Ya está, ya nos pusimos de acuerdo con esto. Graciela, quiero preguntarte algo que me parece interesante a propósito del panorama difícil que estamos pintando, ¿no? Hay algunas conversaciones en el mundo en el que vos te movés, por cierto, un mundo también muy joven, como vos. En ese mundo hay algunas particularidades. Por ejemplo, un empresariado muy ávido de competir, y de competir en serio con el mundo, como se compite. Muy ávido también de pensar soluciones globales. Y un sector capaz de incluir
mucho talento humano que quizás no requiere tanto tiempo de formación, sí, por supuesto, algunas aptitudes, pero no requiere tanto tiempo de formación. ¿Cuánto hay, de 0 a 10, de mirada estratégica puesta en la formación de talento para ese sector? Mira, ni que lo hubiéramos hablado, porque una cosa que me olvidé de decir cuando hablaba de Creamos Futuro fue que decidimos todo este año impulsar el tema de la educación, porque no todo el mundo tiene que ser universitario. O sea, las carreras universitarias en la Argentina son muy largas, sobre todo estas de la bioquímica, la farmacia, ingeniería, y hay una necesidad enorme de técnicos superiores. Hoy el campo, te subís a un tractor, es una computadora, la interpretación de las imágenes satelitales, o sea, hay un montón de oportunidades. Entonces, desde la Cámara decidimos impulsar con distintos gobiernos, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, digamos, con universidades, ver si nos podemos impulsar la creación de carreras cortas para dar lugar a estas tecnicaturas. Porque, ¿qué nos está pasando? Nosotros, cuando hubo que hacer la vacuna para COVID, se tuvo que tomar mucha gente, porque yo digo, hay recursos humanos calificados, en MapScience había menos de 300 personas y se hubo que tomar en un mes más de 100 de personas especializadas en biotecnología, y lo hay, pero si vos a una tarea rutinaria le decís, aspira a un licenciado en biotecnología, se aburre a los 15 minutos. Entonces, eso es de educación, lamentablemente, se habla poco, y de educación más moderna. O sea, cuando hoy se habla de inteligencia artificial o de programación, no necesariamente son carreras tan largas y se necesitan en todas las industrias, en la agroindustria, en la biotecnología, en la energía, en el turismo. O sea, si hoy no sabés tener aplicaciones o hacer comercio electrónico y todo eso, entonces me parece que es un déficit que lamentablemente de educación, ciencia y tecnología no hay muchos candidatos que hablen y que se preocupen, y creo que es la sociedad la que tiene que demandar. Yo vengo de la formación pública, digamos, en donde la educación, y mi hijo no, a mi hijo, o sea, nosotros decidimos que fuera a colegio privado y a universidad privada. Me hubiera gustado que hubiera egresado de la Universidad de Buenos Aires como fue su papá y yo, y sin embargo, si vos, o sea, esa degradación está, y es muy importante para cualquier cambio que querramos hacer. O sea que nosotros nos estamos ocupando de generar esos espacios y sobre todo que haya una demanda laboral. O sea que cuando esa gente termine su tecnicatura, haya sector industrial que lo pueda estar incorporando. Así que en ese punto estamos trabajando. Bueno, y esencialmente hablamos de una agenda económica, pero que tiene que ver con prioridades políticas, es decir, con diseño de políticas. Vuelvo a vos, Andrés, con esto. Ves un poco a la Argentina desde afuera, estás en Portugal, allí en Lisboa, escuchando fados, te envidiamos un poco. Dicho eso, ¿cómo ves a la conversación política en la Argentina? ¿Te parece empobrecida? ¿Te parece que está tocando algo de esto o que la Argentina urgente le está pasando por el costado? Un poco las dos cosas. Degradada, la palabra que usó Graciela para la educación pública y que se aplica a la dirigencia política, y Alfonso lo mencionaba con algunos ejemplos concretos, sin mencionar nombres, de actitudes que no ayudan. No es fácil, y si vos te movés a otro país te vas a encontrar con que en casi todos lados te dicen que líderes eran los de antes. Ya no hay estadistas. Los estadistas se conocen con el tiempo, en el pasado. Uno que me toca el corazón profundamente, Raúl Alfonsín, cuando se va del gobierno en 1989 no reunía multitudes para ovacionarlo. Al contrario, se va en malas condiciones. Y con el tiempo se revaloriza lo que hizo bien, la democracia, lo que quedó, el legado importante. La economía después la seguimos mal administrando todos los que vinimos después. Quizás con la perspectiva que da el tiempo, dentro de 20 o 25 años encontremos que algunos de los que hoy están haciendo las cosas no era tan malo como hoy nos parece. Pero lo que falta es colaboración, cooperación, creo que ambos se refirieron a esto, Alfonso y Graciela. Falta jugar en equipo. No están los incentivos y no están las preferencias. Los incentivos son lo que hace que te convenga jugar en equipo. Las preferencias son la humildad o el reconocimiento de que solo te va a ir peor que acompañado. Pero
de nuevo vamos a ver el vaso medio lleno, porque el vaso está medio lleno. No es solamente que lo vemos así porque lo queremos ver así, sino que hay un poquito de agua. En el resto del mundo pasa algo parecido. Y las oportunidades ahora están llamando a nuestra puerta. Y tiendo a pensar que esto lo descubrieron tanto los que están en la oposición como parte de los que están en el gobierno. Se está dando un debate que por ahora estamos perdiendo respecto a la minería, la energía, las posibilidades que tiene nuestro país, y lo estamos perdiendo porque el ecologismo tóxico nos está ganando ese debate. El ecologismo sustentable, lo que tiene que entender es que hace falta administrar bien esas riquezas y no despreciarlas para tener una sociedad próspera y al mismo tiempo amigable con el ambiente. Y yo veo esto dentro de las luchas internas del gobierno. Este gobierno, que si todo sigue como pensamos que va a ir, va a dejar de serlo dentro de un año nada más. Pero va a seguir estando. Porque el error que no podemos cometer en Argentina es pensar que el que pierde desaparece. Así que lo que necesitamos es algún tipo de acuerdo para que no vuelva a pasar lo que pasó recién, decía Graciela, con la ley del conocimiento. Para que no sea un acuerdo unánime que después se retrocede cuando cambie el gobierno. Acá lo que no había es convicción, probablemente. Optaron por la fácil después. Ahora, cuando falta plata, pero aparecen las oportunidades, quizás sea el incentivo que necesitamos. El incentivo significa que no hace falta ser generosos para hacer lo que nos conviene a todos. Que siendo egoístas, racionales, vamos a conseguir el objetivo común. Yo tiendo a no ilusionarme con la generosidad. Por lo tanto, espero que la oportunidad que nos da el mundo sea suficiente para hacer que colaboremos, porque si no lo hacemos, esa oportunidad la vamos a perder. Vuelvo a Alfonso también para hablar sobre la conversación política, pero también sobre cosas que están enraizadas en la cultura argentina, ¿no? En la Argentina parece discutirse un poco a veces la gravedad, y estamos como en loop, ¿no? Discutiendo, por supuesto que en un país que deja más del 40% de la población afuera hay que discutir inclusión. No solo hay que discutir, es un imperativo moral hablar de inclusión. Ahora bien, ¿cómo se redistribuye riqueza que no se genera? ¿Y cómo se genera riqueza en un país que tiene demonizada la creación de riqueza? Porque uno de los elefantes en la sala es que algunos de los empresarios más prósperos de este país y del sector de la economía del conocimiento se fueron, y se fueron cerca, casi como en un gesto político de decir, me voy porque realmente me la hicieron imposible, ¿no? Pero no me voy tan lejos, cosa que pueda volver si me llaman, ¿no? Creo que esa es la manera de verlo. Y creo que sí, estás golpeando la tecla, Caro, en la dimensión cultural, que mencionaba Andrés, y que tiene que ver, yo me refería a la cultura del trabajo, pero también tiene que ver con la cultura del emprendedurismo y la calidad del capitalismo que tenemos en Argentina. No alcanza con decir creo en el capitalismo, creo en el progreso, no, hay que decir un poquito más, ¿no? Y la verdad que hay una historia detrás que hace que en general le pasan dos cosas a los grandes emprendedores. La primera es que la mayor parte del tiempo, o la probabilidad, o si se quieren, la historia indica que el que se la jugó en general no le fue bien, y al que le fue bien está estigmatizado, porque le fue bien o porque era amigo del poder o porque metió alguna trampa, que siempre son tan factibles en un sistema de anomia, ¿no? Entonces es el cambalache, ¿no? Son todos iguales al final, y nos cuesta hacer esa distinción. Y como nos cuesta hacer esa distinción, bueno, los que tienen que quedarse se van, ¿no? Y los que tienen que defender las ideas a veces nos cuesta un poco más, ¿no? Porque hay ideas que también están estigmatizadas. Pero como yo decía durante mis primeros minutos, estoy convencido de que se va agotando un poco eso, ¿no? Se va agotando la idea de que podés vivir sin laburar, básicamente. De que la única manera de generar riqueza es siendo amigo del gobierno de turno. Lamentablemente es una de las maneras. Pero hay millones de otras maneras que yo veo a lo largo de todo el país, y lo veo en este auditorio, donde no hay que pedirle un favor a nadie, al contrario, hay que pedirle que no nos hagan favores para poder trabajar y generar riqueza, ¿no? Pero sí, eso también es un desafío que haces bien en traerlo, Caro, y que tiene que ver con el futuro, y que tiene que ver con las características de los liderazgos, ¿no? Un liderazgo tiene que tener la visión
de decirnos a dónde vamos y tiene que tener también la lista de valores sobre las cuales nos vamos a montar. Y en esos valores no podemos seguir descartando al que le va bien simplemente porque le va bien, ¿no? Y al que da trabajo porque, bueno, da mal trabajo, que es el reflejo que habitualmente tiene la opinión pública en Argentina. Tenemos que cambiar eso, ¿no? Y ese cambio cultural es un cambio mucho, mucho más complejo, ¿no? Y agrego una reflexión más. Vos mencionabas el 40% de nuestros compatriotas que no tienen lo suficiente como para llegar dignamente a fin de mes, ¿no? Es un numerazo, es un absurdo moral, es inaceptable moralmente, todo lo que ya sabemos. Pero es parte de la ecuación, o sea, es una de las piezas del rompecabezas, ¿no? Y cuando uno mira la solución de Argentina, en realidad lo que vemos es que hay muchas Argentinas. Está la Argentina del conocimiento, está la Argentina de los recursos naturales, está la Argentina integrada al mundo, pero también está la Argentina excluida, ¿no? Sumergida en la falta de servicios, no tiene acceso a red cloacal, no tiene acceso a agua o a luz, está tomada por el narcotráfico, ¿no? Hay una Argentina, digo yo, como vintage, que supo ser, ¿no?, en los 50, 60, y que hoy depende fundamentalmente del proteccionismo, que son las industrias que sin el proteccionismo no funcionarían. No es el caso de este sector, por supuesto. Pero a todo esto le tenemos que dar una respuesta, ¿no? Y en ese programa de desarrollo que yo hacía referencia, me parece que van a estar primero las urgencias y después las cuestiones importantes. Y en las urgencias creo que hay que ir definiendo, seleccionando, en esa estructura de incentivos que hacía referencia Andrés, hay dos dimensiones en las que más nos aprieta el zapato en lo macroeconómico y que es, necesitamos sectores que generen divisas y sectores que generen empleo de calidad. Y a partir de ahí empezar a armar todo el árbol de esa estrategia de desarrollo, ¿no? Con una visión y con un liderazgo que nos diga, bueno, vamos de acá a acá, y para ir de acá a acá vamos a tener 1 o 2 años en los cuales quizás vamos a ir un poquito para abajo, pero no se preocupen, lo hacemos pensando en el todo, pensando que cada sector tiene que poner un poquito de su esfuerzo y de su sacrificio, no porque sí, no porque nos autoflagelamos, sino porque al final del camino esa estructura de incentivos nos lleva a una torta mayor para todos, ¿no? Y en eso está lo político, está lo social, está lo estratégico, pero también, como vos mencionabas, está lo cultural. Y cuando uno quiere ponerse pesimista en Argentina, yo la dimensión en la que me concentro es la cultural, porque es la que por definición tarda más tiempo en revertirse, ¿no? Y hay comportamientos en Argentina que están muy cristalizados, y cuando hablo de comportamientos me refiero también a la corrupción. Es increíble que Argentina sea ese país donde da lo mismo corromperse o no corromperse, porque no tiene consecuencias, ¿no? Es más, tiene más consecuencias no corromperse que corromperse a veces, ¿no? Entonces, ahí estamos como empezando a tiquear cuáles son las características del liderazgo que necesita Argentina para salir adelante. Quizás no es un liderazgo, quizás es, como decía Graciela hace un rato, ¿no?, la fuerza de una sociedad que se cansó de tantas cosas y de que empieza a marcar la cancha desde otro lugar, ¿no? Y los políticos haríamos bien en escuchar un poco más ese hartazgo, esa frustración y esas ganas de crecer. Yo desde que nos sentamos acá veo bolsa de cereales 1854, ¿no? 15 de mayo de 1854, la pucha, ¿no? Hay cosas que pueden durar 200 años, ¿no? Animémonos, porque es empezar en un primer paso y es sostenerlo a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, y en línea con esta reflexión que hacemos sobre la inclusión y sobre esa Argentina que se queda afuera, retomo algo de lo que te decía sobre la posibilidad de insertar, pero también como muchos de estos emprendimientos y de estas empresas del sector tecnológico tienen en su eje y en su objetivo central procesos de inclusión. Las de fintech es muy claro, ¿no? Apuntan justamente a los que se quedan afuera del sistema financiero. Pero también en el rubro que te toca explorar a vos sucede esto, ¿no? Funciona como una herramienta de inclusión la tecnología. Bueno, los de la tecnología, como digo yo, son los del software, viste que todo el mundo habla de la tecnología, pero hay otras, como la biotecnología, y
lógico que funciona. Todo lo que sea conocimiento, será que yo vengo de una familia italiana en donde la educación era sinónimo de progreso. Digamos, para mi mamá y mi papá era muy importante que nosotros, los hijos, estudiáramos porque era una manera de progresar. Y me parece que esto es lo que se transmite cuando vos tenés la oportunidad de trabajar en algo tan divertido, es una bendición. Digamos, el tema de esto que estábamos hablando, ser técnico en estos lugares donde se está trabajando con cosas que parecen de ciencia ficción, de inteligencia artificial, de robótica, de plantas que no necesitan ni una gotita de agua para estar verdes y estar bárbaras. Entonces, todo eso hace que haya como un apetito de querer crecer, de educarse, digamos. Yo hace mucho tiempo estuve involucrada en un lugar en Corrientes para un criadero de yacarés, hace más de 15 años. Y las personas que tomábamos, teníamos que capacitarlas, era un criadero de yacarés sustentables. Me acuerdo que, bueno, nunca habían trabajado en nada, digamos, sofisticado. Entonces acá eran solamente instrucciones de cómo había que marcarlos, de la biodiversidad, de la conservación. Vos no te puedes imaginar la alegría y el entusiasmo de esa gente, que estamos hablando de la época de los que no había ni celular ni ahora, o sea, para ver dónde había un huevo de un yacaré, tenías que marcarlo con GPS que ni nosotros con doctorado sabíamos usar. Ahora todo eso está democratizado, la gente, digamos, no solamente es para diversión, sino para educación. Y me parece que te cambia la vida, o sea que la posibilidad de generar empresas, generar puestos de trabajo y ofrecer estos puestos de trabajo con igualdad de oportunidades, y sobre todo, una cosa que no hablamos, es estas empresas jóvenes, el 50% están creadas por mujeres. Y eso es un cambio de paradigma absoluto. Yo con todos los años que tengo en el sector biotech puedo afirmarlo, que es excepcional y que hay que celebrarlo, porque es una cosa diversa y que da otra mirada. Entonces, me parece que no es tan inclusivo como el software, que es mucho más accesible porque son, digamos, conocimientos más sofisticados, lo que tiene que ver con la biotecnología, pero es oportunidad laboral en donde vos vas a trabajar contento, donde el domingo no estás, como digo, no sos del club de los lunes infelices, sino que sos de los lunes felices porque vas a ir a trabajar en algo en donde hay creatividad. Entonces, hay un montón de cosas para hacer en la Argentina, yo creo que hay una gran oportunidad. Estos jóvenes se van a buscar fondos a otros lugares del mundo, están pensando globales y a mí me parece muy bien, no es que estamos perdiendo cerebro, sino que la gente tiene que ir donde hay mayor oportunidad, pero tienen sus equipos científicos, tecnológicos en la Argentina, porque es donde se sienten más cómodos, donde tienen redes de amistad, donde se habla el mismo idioma. Entonces, estas redes internacionales y con la gente que está en otros países, hay que fomentarlas. Hablabas hace un rato de Uruguay. Hace unas semanas hubo un simposio organizado por el BID que se llamaba Test and Invest Summit en Uruguay. Y nos invitaron, a mí se me rompía el corazón porque me invitaron a hablar de biotecnología en Uruguay. Y en Uruguay, que lo encabezó el presidente, hablaban de 3 verticales: industrias creativas, software y biotecnología. Y yo mientras los escuchaba decía, nosotros tenemos todo y tenemos muchísimo para dar en todas esas verticales. Nos falta estabilidad, porque el presidente de Uruguay decía, acá los contratos se respetan, las leyes no cambian. Pero además, fíjate, perdóname que te interrumpa, pero fíjate el mensaje político, lo encabeza el presidente. Digo, un presidente que seguramente habla también por toda una clase política que con sus enormes diferencias dice, es por acá. Y de acá podemos movernos un poquito para allá o para acá, pero yo soy optimista. Seguimos. Yo soy optimista, le pongo energía, estoy confiada en que nos espera un futuro mejor, pero que ese futuro, y soy más en lo democrático e inclusivo, de que depende de nosotros. Y además, que mi hijo vive en Río Negro. Cuando yo lo voy a visitar, la onda es otra.
no es Ciudad de Buenos Aires, que tenemos mala cara, mala onda, que estamos muy politizados, que hay mucha brecha. En el campo la gente está muy ocupada de ver cómo puede producir, de ayudarse, se te rompe una camioneta y tu vecino te la presta. Son otros códigos y yo creo que los porteños tenemos que aprender muchísimo de esta cosa federal y trabajar en equipo. Digamos, para mí el futuro es eso, más que los liderazgos, que ojalá aparezca alguno que nos convenza y que votemos alegremente, pero creo que depende de nosotros. ¿Puedo agregar dos cositas a eso? Dos mensajes nomás a todo lo que decía Graciela. Con CEPO no hay desarrollo. Ninguna de estas cosas que menciona Graciela pueden suceder porque hoy los jóvenes encuentran la manera de trabajar para otra empresa que no tenga que estar liquidando los dólares al tipo de cambio oficial, ¿no? Tan sencillo como eso. Y con estas reglas laborales tampoco hay desarrollo. Porque el sector del conocimiento, de la biotecnología y todo lo que explicaba recién Graciela, quizás es el ejemplo extremo, ¿no? De cómo satisfacer esa oferta laboral joven que tiene otras costumbres y que tiene otra manera de expresar sus saberes y sus capacidades. Bueno, Argentina tiene que ayornar sus reglas laborales, ¿no? No solamente para este sector, sino para todos los sectores. Y en eso también tenemos que dar la batalla cultural, porque cuando uno hoy habla de reforma laboral, enseguida te encasillan en querés despedir a los que están ocupados. No, yo no quiero despedir a los que están ocupados, quiero ocupar a los que están desocupados. Y con estas reglas laborales no lo puedo hacer. El primer comentario que yo recibo cuando recorro el interior, me dicen un pequeño comerciante, una pyme, me dice, yo no puedo contratar mano de obra por dos razones. Primero, porque compito con el plan. Y segundo, si le gano al plan, lo más probable es que en 2 meses me tenga que comer un juicio laboral. Veo las cabezas y es la misma historia, ¿no? Entonces, si no cambiamos eso, es ciencia ficción lo del programa de desarrollo. Entonces, las discusiones que hay que dar son discusiones fuertes, ¿no? Y solamente la va a poder poner en acto y poner en funcionamiento una mayoría en el Congreso. Si la tiene un solo partido o una sola coalición, bienvenido sea. Si no la tiene, va a tener que negociar. Y ahí es donde yo digo, nos guste o no nos guste, la única alternativa hoy para pensar ese futuro, no estoy haciendo proselitismo, pero es simplemente realismo, es Juntos por el Cambio. Si Milei quisiera hacer alguna de estas cosas para ser mucho más explícito, él arrancaría con menos bancas de las que tuvimos nosotros al arrancar en el 2015 en el Congreso. Entonces el camino es desde Juntos por el Cambio, lo que no quiere decir que Juntos por el Cambio no tenga que tener la generosidad de armar esos consensos, ¿no? Pero bueno, quería sumar esa reflexión. Bueno, para cerrar, y yo me quedé corta de tiempo, mala mía, me quedan 2 minutos, o creo que me quedaban 2 minutos hace 2 minutos, así que les voy a dar unos 30 segundos, minutos de cierre a cada uno, pensando que estamos en una jornada nacional del agro y que todas estas cosas interpelan a un sector específico que es el campo. ¿Con qué idea te gustaría que se queden quienes hoy te han escuchado, Andrés? Gracias, Carolina. Un ejemplo comparativo para ver que no estamos tan mal situados, aunque coincido completamente con lo que decían recién, tanto Graciela como Alfonso. Uruguay es un país exitoso, Portugal es un país exitoso. Acá el fado es espectacular, pero el 20% de los portugueses viven en el exterior. El 18% de los uruguayos viven en el exterior. Solo el 2,5% de los argentinos viven en el exterior. A pesar de que el 80% de los jóvenes dicen que si pudieran se irían, todavía no se fueron. El potencial está dentro. En parte el secreto de estos países estables y tranquilos es que ajustaron en población. Argentina tiene que encontrar la manera de arreglar las cosas antes de que la gente se vaya. Y la manera, se estaba hablando recién, es innovación y son reformas legales. Aunque, sobre todo, me quedé después de escuchar lo del criadero de yacarés pensando que mi vida es muy aburrida. Graciela. Bueno, yo voy a cerrar con el eslogan de Bioargentina, que es Creamos Futuro. Creo que tenemos presente, tenemos que crear un futuro y un futuro que depende de todos nosotros, que sea un futuro mejor, inclusivo,
sustentable, con igualdad de oportunidades, diverso, con creatividad, con ciencia, tecnología e innovación. Ese es el mensaje. Muchas gracias. Alfonso. Bueno, ya no tengo más nada que agregar, simplemente argentinos a las cosas, salgamos a laburar, que está todo por hacerse. Muchísimas gracias a los tres, gracias a todos. Muchísimas gracias.